Hay silencios que gritan y hay números que sangran. Durante 5.475 días, Lucía fue una sombra en una mansión que olía a incienso caro y a podrida arrogancia. Para el mundo, ella era la esposa invisible de Alberto, el magnate de los autos de lujo. Para su suegra, doña Elena, ella era solo un electrodoméstico de carne y hueso que sabía sumar. Pero nadie sabía que, mientras Lucía fregaba los suelos con sus rodillas sangrando, estaba resolviendo el teorema más peligroso de su vida, la ecuación de la ruina perfecta de quienes la oprimían. Quédate hasta el último segundo de este relato de Neurológica, porque hoy no solo escucharás una historia de traición, verás cómo una mente matemática puede transformar 15 años de humillación en un algoritmo de justicia implacable. Te enseñaremos que el cero no es la nada, sino el punto de origen de una explosión controlada. Antes de comenzar, suscríbete. Este es el refugio donde la lógica se convierte en arma y la paciencia en victoria. Retrocedamos 17 años. La Universidad Central, un campus lleno de promesas y sueños de mármol. Lucía era una joven que no caminaba, sino que levitaba entre fórmulas. Hija única de 2 comerciantes de frutas que hablaban con el corazón, Lucía era la estrella del departamento de matemáticas. Su cerebro era un diamante capaz de ver patrones en el caos. Fue allí donde conoció a Alberto, el príncipe del campus. «Eres increíble, Lucía», le decía él. Ella, en su inocencia, confundió la necesidad de Alberto con amor. Justo antes de la graduación, el universo de Lucía se fracturó. Sus padres murieron en un choque frontal causado por un conductor ebrio. Lucía se quedó en un vacío absoluto. Fue en ese funeral, bajo una lluvia gris, donde Alberto y doña Elena cerraron la trampa. «Hija mía», dijo Elena, abrazándola con una calidez que era el frío de una serpiente. Se casó por gratitud, sin saber que el precio sería su propia alma. No sabía que la mansión estaba al borde de la quiebra, y ella era la herramienta para salvarlos. El primer día después de la luna de miel, la máscara cayó. Doña Elena entró en la habitación de Lucía a las 5 de la mañana y tiró de las sábanas. «Bienvenida a la realidad, Lucía», dijo Elena. «En esta casa no hay espacio para genios que no saben servir. A partir de hoy, las máquinas están prohibidas para ti. La ropa de mi hijo se lavará con tus manos», dijo Elena tirando un delantal viejo. Lucía miró a Alberto, esperando que la defendiera, pero él ni siquiera la miró. Estaba ocupado mirando fotos de Ferraris en su teléfono. «Haz lo que dice mi madre, Lucía. Para eso te sacamos de la calle». Pasaron los meses, y luego los años. Cada mañana, Lucía debía bajar al patio de piedra. El agua está a 5 grados. Sus manos ahora están rojas, hinchadas, con los nudillos permanentemente agrietados. Movimiento de fricción por minuto, 45. Tiempo total, 360 minutos. Gasto calórico, 2.400 kilocalorías. Susurra Lucía mientras el agua helada le quita la sensibilidad. Transforma el dolor en una constante matemática. El gran salón era el siguiente escenario. Doña Elena caminaba con sus tacones de aguja, cuyo eco resonaba como disparos. «De rodillas. Por favor, las máquinas rayan la piedra», decía Elena dejando caer ceniza. Sus rodillas, cubiertas de moretones, chocaban contra la piedra fría. Centímetro a centímetro, debía frotar hasta que el mármol brillara. Lucía, la mujer que trazó mapas, ahora reducida a un paño y un balde. 300 baldosas, ángulo de inclinación de 45 grados. Lucía no estaba limpiando, estaba analizando la estructura de su celda. El mármol se convirtió en una pizarra de odio donde escribía la cifra de su indemnización. Alberto regresaba de sus negocios con la mirada vidriosa. Se sentaban a la mesa de caoba mientras Lucía debía permanecer de pie a un lado, como un objeto inanimado, esperando para servir. «Recoge los platos, Lucía», ordenaba Elena. «Y si tienes hambre, puedes comer los restos en la cocina. Incluso las sobras de mi hijo son un banquete para alguien de tu origen».
Lucía masticaba un trozo de pan endurecido en la cocina a oscuras. Proteínas insuficientes, pero mi glucosa cerebral es constante. Todavía puedo pensar, todavía puedo calcular, pensaba ella. Alberto salía con su Ferrari rojo sangre, un grito de poder. Disfrutaba ver a Lucía cargando las pesadas bolsas de basura hacia la calle, mientras él aceleraba, dejando una estela de humo. Ahorro logrado hoy, $1.15. Valor del combustible que Alberto desperdició, $25. Lucía estudiaba la economía de la miseria para entender cómo destruirla del exceso. Cuando la casa quedaba en silencio, Lucía se refugiaba en su pequeño cuarto. Bajo la luz de una bombilla desnuda, abría su vieja computadora, su acelerador de partículas. Sus dedos volaban sobre el teclado. Variable A, estafa inmobiliaria. Variable B, falsificación de firmas. Variable C, el ego ciego de Alberto, murmuraba. Estaba plantando una bomba de tiempo digital que se activaría cuando Alberto intentara vender la última propiedad de sus padres. La entropía de tu mentira está llegando a su límite. Alberto se preparaba para una decisión que lo pondría a prueba en un club subterráneo. Cargado de humo de puros caros y de una tensión casi metálica, sus ojos, inyectados en sangre, están fijos en la ruleta. Todo al rojo, murmura, lanzando un fajo de billetes. No juega por dinero, juega por la dopamina del riesgo. Alberto pierde una cifra que haría temblar a cualquier banco. Es culpa de Lucía, grita en su mente mientras golpea el volante de su Ferrari de regreso a casa. Llega a la mansión a las 3 de la mañana y obliga a Lucía a servirle un whisky, gritándole que su estúpida cara de inteligente es el amuleto que le falta. Lucía sirve el vaso con una calma glacial. Ella ya sabe, por puro cálculo de probabilidades, que Alberto ha cruzado el punto de no retorno. La entropía ha alcanzado la masa crítica. Elena convocó a Lucía al solarium. Necesitamos que firmes el traspaso de la tienda de tus padres. Es lo mínimo que puedes hacer después de 15 años de nuestra caridad. Esa tienda es lo único que me queda de ellos, susurró Lucía. No tienes nada, Lucía, gritó Elena. Tú eres nada. Firma o mañana dormirás en la acera. Alberto la presionó con su presencia física. Firma, Lucía. No seas egoísta. Es solo un papel. No me obligues a recordarte quién es el que manda aquí. Lucía tomó el bolígrafo. Si firmo con la modificación que he preparado, la tienda se convierte en el ancla que los hundirá a ambos, pensó Lucía. Lucía, usando una técnica de microcaligrafía, insertó una cláusula de retorno automático por insolvencia. Alberto y Elena no notaron nada en su ceguera de poder. Ya está hecho, murmuró Lucía. Alberto salió riendo. Elena la miró con satisfacción venenosa, creyendo que finalmente había quebrado su espíritu. Alberto no estaba recibiendo un aval. Estaba activando una alarma en la Oficina de Delitos Complejos. El documento era en realidad un virus legal. Esa noche, Lucía volvió a fregar el suelo. Pero esta vez, sus rodillas no le dolieron. Sentía que estaba borrando el nombre de los olmos de la faz de la tierra. El agotamiento físico era un indicador de rendimiento. Su intelecto procesaba incluso la frecuencia con la que Elena retiraba efectivo de sus cuentas ocultas. Alberto, creyéndose un maestro del engaño, estaba en una oficina de lujo. Estaba cerrando la venta de un complejo de apartamentos que solo existía en papel. Su arrogancia era tal que ni siquiera se molestó en revisar la letra pequeña que Lucía había corregido en los borradores digitales la noche anterior. Alberto estaba inyectando capital en una burbuja matemática diseñada por Lucía para que estallara en el momento exacto de la transferencia. Doña Elena compró un collar de diamantes. Tú eres el carbón, Lucía. Nosotros somos el diamante, dijo Elena, colocándose el collar frente al espejo. Lucía miró el reflejo. El carbono bajo presión se convierte en diamante, Elena, pensó Lucía. Y ahora es mi turno de cortar el vidrio de tu realidad. El caviar no es para gente que huele a jabón de lavar, sentenció la suegra. Lucía preparó los canapés con una precisión quirúrgica mientras su propio estómago dolía de vacío.
A medianoche, Lucía se sentó frente a su vieja computadora. Usando una secuencia de Fibonacci invertida que Elena usaba como base, logró acceso total. «Aquí está», susurró Lucía. Era el dinero robado a los inversores de su padre hace décadas. Elena era la responsable intelectual de la quiebra de sus padres. Lucía donó el 90% del fondo a una organización de víctimas en nombre de Alberto y dejó el resto como un rastro de soborno que implicaba directamente a doña Elena. «Mañana a las 10 de la mañana, el saldo de tu orgullo será igual a 0, Elena», pensó Lucía, cerrando la sesión con una pequeña sonrisa, la primera en 15 años. La mañana siguiente, el desayuno fue interrumpido por un golpe violento en la puerta principal. No eran invitados, sino hombres de traje oscuro con maletines llenos de verdades legales. «Alberto Olmos queda arrestado por fraude masivo y malversación. Todas las cuentas de esta familia han sido congeladas», dijo el oficial, entregando una montaña de papeles rojos. Doña Elena soltó su taza de porcelana, que se hizo añicos contra el suelo. «Esto es un error. Mi linaje es intocable», gritaba, mientras el pánico le robaba el aliento. Lucía se acercó a Elena y le susurró al oído con una calma aterradora. «Los números no mienten, señora. Solo las personas lo hacen. Y su deuda ha llegado al vencimiento. En pocas horas, la mansión se llenó de etiquetas rojas de embargo. Cada mueble, cada cuadro y cada joya de Elena ahora pertenecían al Estado y a los acreedores. «¡Mi collar! No pueden llevarse mi collar», chillaba Elena mientras un oficial metía sus diamantes en una bolsa de plástico transparente. El linaje que tanto presumía se desvanecía ante sus ojos. Lucía se detuvo ante el piano de cola que nunca se tocó. Abrió su bolso y sacó el documento de la frutería. Gracias a su pequeño ajuste en el sistema, su propiedad era la única que no podía ser tocada por los acreedores. «Usted se queda con sus recuerdos, Elena. Yo me quedo con la realidad», dijo Lucía, quitándose el delantal de sirvienta por última vez y dejándolo caer sobre el suelo de mármol frío. Lucía caminó hacia la salida de la mansión. El sol de la mañana ya no era una amenaza, sino una bendición que iluminaba su camino de regreso a su verdadera identidad. «Lucía, vuelve aquí. No puedes dejarme así», gritó Elena desde el vestíbulo, pero su voz sonaba pequeña y quebrada, como el cristal que tanto amaba. Lucía no se detuvo. En su mente, los números que antes eran cadenas ahora se transformaban en pájaros de luz que volaban libres. «Ecuación de vida, resuelta», pensó. Al cruzar la verja de hierro, se sintió ligera por primera vez en 15 años. El peso de la mansión Olmos se había quedado atrás, reducido a un montón de cifras en rojo. Lucía tomó un autobús hacia el viejo barrio. A través de la ventana vio cómo la ciudad cambiaba de los edificios de cristal a las casas de adobe y techos de teja que olían a hogar. Se detuvo frente a la vieja frutería. El letrero de cerrado estaba descolorido por el sol, pero para ella era el monumento más hermoso del mundo. Sacó la llave que había guardado durante 15 años. Al girar la cerradura, el sonido del metal fue como una nota musical que resolvía una larga disonancia. El interior olía a polvo y a madera seca, pero también a los fantasmas de las naranjas y manzanas que su padre solía apilar con tanto orgullo. «He vuelto, papá», susurró. Lucía no perdió tiempo en lamentos. Abrió las persianas y dejó que la luz inundara el local. Con un cuaderno en la mano, comenzó a hacer lo que mejor sabía: contar y planificar. Reparación de techo, 200 pesos. Pintura, 50. Capital restante, el suficiente para empezar de nuevo. Anotaba con precisión quirúrgica. Los vecinos se asomaban por la puerta, reconociendo a la hija del viejo tendero. «Lucía, ¿has vuelto para quedarte?», preguntó doña Rosa, la panadera de enfrente. Lucía asintió con una sonrisa que no era de sumisión, sino de propiedad. «He vuelto para cobrar una vieja deuda con la vida, Rosa, y para abrir el negocio de mi padre». Lucía se puso a trabajar de inmediato. Limpió los estantes, reparó las cajas de madera y pintó las paredes de un blanco que devolvía la luz a cada rincón. Cada clavo que martillaba era un acto de justicia. «Fuerza»,
20 newtons. Precisión, 100%. Pasado, enterrado. Pensaba con cada golpe seco. Pronto el local empezó a verse como el paraíso que sus padres habían soñado. Organizó las frutas por colores y tamaños, creando un algoritmo visual de frescura. Naranjas, vector X, manzanas, vector Y. El equilibrio ha sido restaurado, murmuró mientras colocaba la última fruta en la cima de una pirámide perfecta. La campana de la puerta sonó por primera vez. Un niño del barrio entró con una moneda en la mano, buscando algo dulce para su abuela. Lucía le dio la mejor manzana roja de la pila. Mientras pesaba la fruta, recordó cuántas veces Alberto se había burlado de la gente que contaba sus centavos. Precio, 1 peso. Valor, inestimable, pensó ella. El niño le entregó la moneda y Lucía sintió que esa pequeña pieza de metal pesaba más que todo el oro de los olmos. El niño salió corriendo, mordiendo la manzana. Lucía guardó la moneda en la caja registradora. Fue el primer uno de una nueva ecuación que ella estaba construyendo para sí misma. La noticia de que la hija del viejo tendero había vuelto se extendió como pólvora por el barrio. En las esquinas, la gente hablaba de su valentía y de su misteriosa ausencia de 15 años. Dicen que trabajó para los Olmos, los que acaban de perderlo todo, susurraba una mujer. Es una superviviente, igual que su padre, respondía otro. Lucía, ajena a los rumores, seguía ordenando su inventario. Para ella, la opinión de los demás era solo una variable externa. Lo que importaba era la consistencia interna de su nueva vida. La gente empezó a entrar no solo por la fruta, sino por la extraña paz que emanaba de la mujer de los ojos de ámbar. Cada cliente era un nuevo dato en su algoritmo de felicidad. Con el paso de los días, la tienda de Lucía se convirtió en un espectáculo de orden y color. Las pirámides de fruta eran tan perfectas que parecían esculturas matemáticas. El secreto no es solo vender, es el equilibrio entre la oferta y la necesidad, le explicaba Lucía a un joven ayudante que había contratado. Ella calculaba las mermas antes de que ocurrieran, donando lo que pronto maduraría a los más necesitados del barrio. Pérdida, 0. Comunidad, +1, anotaba en su mente. La prosperidad de la tienda no era una casualidad, sino el resultado de un algoritmo de honestidad que Lucía aplicaba a cada transacción. Por primera vez, su riqueza era real, no de papel. Una mañana, mientras ordenaba las cajas, un periódico abandonado en el mostrador llamó su atención. En la sección de crónicas judiciales, vio un nombre que ya no significaba nada para ella. Alberto Olmos, condenado a 10 años. La foto lo mostraba esposado, con el cabello desordenado y los ojos grises llenos de una derrota que nunca imaginó. Lucía cerró el periódico con la misma calma con la que cerraba un libro de cuentas terminado. No sintió alegría ni odio, solo la satisfacción de una ecuación que finalmente daba 0. Justicia igual a tiempo más verdad, pensó mientras arrojaba el periódico a la papelera. Se dio la vuelta y volvió a atender a una madre que buscaba manzanas para sus hijos. Una tarde, una mujer envuelta en un abrigo desgastado entró en la tienda. Lucía reconoció de inmediato el porte arrogante, ahora quebrado, de doña Elena. Elena miró las pirámides de fruta con una mezcla de hambre y desprecio. «Así que aquí es donde te escondías, Lucía, entre manzanas y gente común», dijo con voz temblorosa. Lucía no respondió con ira. Simplemente tomó una naranja y la puso sobre el mostrador. «No me escondo, Elena. Estoy exactamente donde pertenezco. ¿Desea comprar algo?» Elena buscó en su bolso y sacó unas pocas monedas oxidadas. La mujer, que antes despreciaba los centavos, ahora dependía de ellos para su próxima comida. Elena miró las monedas en su palma con una vergüenza que nunca había conocido. Por un segundo, la soberbia de los Olmos se desmoronó por completo ante el mostrador de madera. «No es suficiente para las naranjas, ¿verdad?», preguntó Elena con un hilo de voz. Lucía observó la cifra. En el pasado, Elena habría tirado esas monedas a la cara de alguien. Lucía tomó las monedas, no para humillarla, sino para completar la transacción. «Es suficiente, Elena. Para alguien que no tiene nada,
Cada centavo es una unidad de supervivencia. Lucía puso las naranjas en una bolsa de papel y se las entregó. Elena las tomó como si fueran oro. La balanza de la vida, por fin, estaba nivelada. Elena se dio la vuelta para salir. Sus pasos ya no resonaban con la autoridad de antes. Ahora era solo una sombra más en la marea de la ciudad. Lucía la observó desaparecer tras el cristal. Recordó el día que entró por primera vez en la mansión, una joven asustada con un cuaderno de matemáticas bajo el brazo. «El ciclo se ha cerrado», murmuró para sí misma. Tomó un trapo y limpió el mostrador donde Elena había dejado sus monedas oxidadas. El odio era una variable que consumía demasiada energía. Lucía decidió borrarla de su sistema para siempre. Ahora solo quedaba el presente.